Viernes de la 30ª semana del tiempo ordinario y seguimos con la carta de los Romanos, que a partir del capítulo 9 en el que vamos a entrar hoy comienza a desarrollar lo que se dice la cuestión judía. Pablo siente un profundo dolor por los hermanos que no han conocido a Cristo, ¿no? Por los de su propia carne, dice Pablo. Y bueno, hoy vamos a leer solamente del capítulo 9, del versículo 1 al 5, en el que vamos a ver estos 3 puntos. Cuando se trata del pueblo judío, en estos tiempos que vivimos de tantos conflictos en Medio Oriente, tenemos que aprender a distinguir algunas cosas. La primera, podemos hablar del pueblo de Israel de la Biblia, y ese pueblo de Israel ciertamente es el que el Pablo está hablando, de que son portadores de la promesa. Pero también en las cuestiones actuales tenemos que saber distinguir la religión judía como religión basada en la Torá, en los libros de la ley, y bueno, los que pertenecen, que son practicantes, los que no son practicantes, ¿no? Eso sucede en toda religión. Y por otro lado, tendríamos que saber distinguir el Estado de Israel, constituido después de la Segunda Guerra, para albergar a ese pueblo que no tenía tierra, y bueno, se constituyó ese Estado. Pero ese Estado tuvo distintos gobiernos, distintos gobernantes, de distintas líneas, distintas formas. Hoy no podemos decir los judíos están haciendo algo. Lo está haciendo cuanto más ese gobierno de este momento, que a lo mejor otro gobierno en este momento no lo hubiera hecho. Por eso, distinguiendo estas cosas, ahora vamos a hablar de lo que Pablo habla de los hermanos de su propia carne, ¿no? Y qué va a pasar con ellos, ya que no han reconocido al Mesías. Pablo dice que desearía ser anatema por sus hermanos, es decir, una expresión como la de Moisés en el Éxodo, cuando dice: borra, Señor, mi nombre de tu libro, pero perdona el pecado de este pueblo. Moisés intercede hasta con su propia vida. Estoy dispuesto a morir yo, pero que ellos no se salven. Me pregunto cuántos pastores tienen este amor por su pueblo, ¿no? Por lo menos yo me lo pregunto. Dar la vida por los que uno verdaderamente ama, ¿no? No hay amor más grande que dar la vida. Por los amigos. Pablo se sentía amigo, hermano, de sangre, y le dolía, y él prefería, bueno, que me condene yo, pero ellos no. ¡Wow! ¿Cómo hay que llegar hasta esto, ¿no es cierto? Y lo mismo Moisés, ¿no? Que llegue el pueblo, pero yo no, y él intercedería. Y Jesús, que nos dice la palabra, llevó a la cruz nuestras propias dolencias, enfermedades y pecados, y por sus heridas fuimos sanados. Así que hay un valor muy grande de interceder hasta con el propio cuerpo, ¿no? Bueno, lo otro es que Pablo va a darle un valor permanente a este pueblo de Israel. Va a decir: Dios no desprecia las promesas que le hace. Dios no cambia. Y Dios a este pueblo lo llamó hijo suyo, en Éxodo 4:22. A este pueblo le pertenece la gloria. A ese pueblo la vio en la Shekinah del camino, cómo aparecía en el Éxodo, en esa carpa armada, la presencia del Espíritu Santo que lo dejaba a Moisés con un rostro resplandeciente que nadie podía mirar. Este es el pueblo también de las alianzas, la alianza que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con David, la de Noé. Este pueblo es el pueblo de la alianza. Y si hizo alianza en Dios, son una sola carne con Él. Y es también el pueblo que ha recibido la ley, don no solo para el pueblo, sino para toda la humanidad, pero que ellos son los portadores de esta ley, y también de un culto que manifiesta cómo unirse al verdadero Dios. Todo esto son gracias divinas. Las promesas, ¿no? La esperanza mesiánica, y por otro lado los patriarcas como padres de la fe que sostuvieron esa fe, y que hay todo un pueblo viviendo la fe de los patriarcas. De ahí sale el mismo Cristo, que es el culmen de todas las promesas. Nacido de Israel según la carne, dirá Pablo, y él nos enseña cómo Jesucristo es el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. En Jesús Dios es bendecido, bendecimos a Dios porque es el Dios
que nos entregó a ese Hijo para que todo el que lo conozca y lo experimente y lo ame, tenga vida eterna. Cuánta unidad hay en todo este pueblo de gracias que Dios le ha dado. Pablo se está preguntando, y lo seguiremos respondiendo, cómo Dios irá también manifestándose, y qué piensa Pablo de la cuestión judía entre estos capítulos. A nosotros nos queda, como Pablo, encarnar ese amor por el pueblo de Dios, sentir que todos somos parte de un pueblo, amarlo, dar la vida, sentir nuestro compromiso con este pueblo. Y bueno, así como Pablo ama a su propio pueblo, ¿cómo amamos nosotros nuestra iglesia y también al pueblo de Israel, del cual el Concilio Vaticano II va a saber destacarlo, ¿no es cierto? Porque dice que Dios no se arrepiente de los dones ni de la vocación hecha a Israel. Dios no se arrepiente de todo lo que le dio al pueblo de Israel. Y esta historia de Israel es como de donde brota la iglesia, que también vive el misterio, ¿no?, del amor divino y la vocación a reunir a toda la humanidad en un solo pueblo bendito, el bendito pueblo de Dios. Bueno, nosotros estamos en ese pueblo. El pueblo de Israel forma parte, porque son como los hermanos mayores, como decía Juan Pablo II. ¿Cómo vivimos esa comunión, esa unidad? ¿Cómo vivimos el amor de Dios? ¿Cómo le pedimos a Cristo que también ellos sean salvados por la gracia que Él ha traído? Bueno, todo eso queda pendiente en nuestros corazones, y que nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el Salmo 147 decimos: glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión.